pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Me alegra, hermanos, retornar a esta congregación, agradeciéndole la invitación al pastor Rubén y rever a muchos que ya tantos años nos conocemos, y también conocer a otros que están integrados en la fila de la fe, esperando, como dice el texto que leímos, la esperanza nuestra es la venida del Señor. Y estos días estuve acá en Villa Ángela dando una materia de la escuela bíblica Gilgal y no estuve bien de salud, con un problema muy serio en el ciático. Y ya es la segunda vez que me pasa, es un dolor que quien lo sabe lo entiende. Es bravísimo. Pero hay un médico que me trató, que es de Sáenz Peña, lo conocí en Las Breñas, y él me aplicó 3 inyecciones y me tocó la rodilla izquierda primero, y cuando tocó, lo tocó en un lugar tan neurálgico, tan puntual, que casi grito. Me tocó en la derecha, peor todavía. Y yo esperaba que me diga algo que yo no sepa. Y se tenía que bajar de peso. Y me dio unos medicamentos, hoy tomé una inyección y me siento muy bien. Se fue el dolor, pero hay que bajar 50 kilos. A veces a las determinadas edades uno ve de lejos esos dolores, pero el tiempo no lo detiene nadie. Y ahí comenzamos a sufrir las consecuencias de los excesos. Y me alegra, hermanos, estar esta noche en este culto de adoración al Señor. Existen 4 universos según la Biblia. El primero es el que pertenece al Señor. El Eterno no lo comparte con nadie, a no ser con el Hijo. Todos los seres creados en relación a tener su imagen y su semejanza están correlacionados con su imagen y su semejanza. El segundo universo es el que pertenece, sí, a los que tienen su imagen, quiere decir seres con conciencia propia, con mente y con voluntad, con poder ejecutivo, con la diferencia que los cuerpos de ellos son celestiales, son cuerpos abstractos. Los querubines, serafines, ángeles y arcángeles, los que Él creó y en su perfecta voluntad los estableció para que el tercer universo, que es el que pertenece a los astros, y también el cuarto que perteneció a ellos y después pasó a pertenecer a los hombres. Esto es porque la tercer parte de ellos se volvió en contra del Señor y Dios no dejó por menos, porque ellos al venir a la existencia ya habían sido instruidos en relación a cuáles son los mandamientos que estos seres que pertenecen al segundo universo, ellos deberían cumplir como función primordial. Nada se hace en el reino de Dios así por improvisación, sino que ellos quebraron 10 de los mandamientos establecidos por Dios para los ángeles. Y esto es porque Dios es justo. Dice el texto en el Salmo 97, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono.
No va a traer juicio el Señor si no revela su justicia. Y su justicia es uno de los atributos naturales que Él tiene, que es la equidad, la rectitud, la verdad. La omnipotencia, ciencia y presencia son atributos que se manifiestan a través de lo que mencionamos anteriormente. Por eso es de que cuando el profeta, tanto Isaías como Ezequiel, básicamente Ezequiel, le dice antes que él lleve a cabo lo que ya había pergeniado en su pensamiento, diciendo, tú que decías en tu corazón. Ahí el atributo de la omnipresencia de Dios, que Él escudriña el pensamiento de los ángeles. Le traza, le cualifica, le define. ¿Cuál era su intención? Ser semejante, ser igual que Dios. En primer lugar, Él es espíritu, no tiene cuerpo. No hay quien pueda comportarlo. Segundo, al no tener cuerpo físico para manifestarse, simplemente la imagen de Él es porque los ángeles, querubines, serafines, en este caso este querubín protector tenía conciencia y tiene conciencia. La conciencia nos hace diferentes de los animales. Génesis 1:26, nosotros fuimos creados a su imagen, quiere decir con conciencia propia. No es una imagen visible. La semejanza del Señor en nosotros y los ángeles es que tenemos la capacidad de tener pensamiento, sentimiento, entendimiento, voluntad. Los tres primeros comprenden la mente, por eso es que le dijeron los demonios a Jesús, ¿qué tiene contra nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Ya has venido a atormentarnos antes de tiempo? Le pidieron para entrar los cerdos. Le pregunta a Jesús cuál es su nombre al endemoniado de Gadareno, no a él, sino a los que estaban en ellos. Y ellos responden diciendo, Legión nos llamamos. Eso da la pauta que la conciencia, el conocimiento pleno ya dictado del Señor como un juicio, pero un juicio que no puede volver atrás, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y como ellos no tienen cuerpo físico como los nuestros, ellos ya fueron debidamente condenados eternamente hablando. El contraste, la diferencia entre un ser angelical, un arcángel que sirve al Señor, no se sienta en la silla de la justicia o del estado espiritual que tiene en jactancia, diciendo yo tengo autoridad para reprenderte, sino dice Judas que este arcángel le dijo a Satanás que el Señor te reprenda. En el estado pleno de una conciencia de temor al Señor, David podría haberle cortado la cabeza a Saúl. Pero él le corta la punta de uno de los sisit del talit que él tenía. El rey, atado a su espada, se lo echa desde arriba. Muchas veces me tocó estar en esa cueva en Israel, llamado la cueva de Adulán. En la cueva de Engedi, donde estuvo David, en ese hecho. Nosotros cuando pensamos con nuestra alma. Cuando actuamos a través del cuerpo es con nuestra alma por medio del cuerpo. El cuerpo es el instrumento.
de lo que Jesús dijo bien claro, de la abundancia del corazón, que decir, de la esencia interior, nuestra boca habla, expresa. Su sabiduría y su rectitud se muestra y se demuestra cuando un hombre le dice: partan el niño por el medio, la mitad una mujer y la mitad la otra mujer, porque dos madres se disputaban. El sabio Salomón, un hombre de la altura, del calibre, de la magnitud, de que Dios se pone a su disposición. Imagínense hoy el Señor con nosotros diciéndonos: pedime lo que quieras. ¿Qué le pediríamos? Y Él dice: dame sabiduría para saber cómo entrar y salir en medio del pueblo. Le dice un hombre impío que no tenía temor a Dios. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dice a Nehemías. Y él le dice: ¿cómo estaría yo si la casa de mis padres, el templo, la ciudad, está destruida? Le da la orden para que 5.000 millones de dólares aproximadamente le sea otorgado a este hombre. Un pequeño subsidio. Porque Dios no coloca, no pone en nosotros los hombres un brazalete en el pie. No tiene necesidad en su omnipresencia. Porque manifestando otro de sus atributos, empieza a estirarse hasta la máxima capacidad. Cuando Él va a actuar en justicia y mostrar su justicia, es porque agota los recursos que el ser humano tiene que ser copartícipe de qué, de la presenciabilidad de su voz. Por eso se acerca a la mujer y le dice a Jesús: Señor, cuando estés en tu reino, coloca a mi hijo a la izquierda y al otro a la derecha. Él lo mira a los discípulos y le dice: en el reino de mi Padre no es así. El que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor. Por eso Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Así como la Biblia está llena de hebraísmo, está lleno de arameísmo, y lo que él habló es un arameísmo, diciendo lo que tiene el hijo que pasar para restituir a su otro hermano, lo debe hacer él. Él no se puede meter el padre. El primer Adán había pecado, pero el segundo tenía que hacerlo solo. Antes de manifestar el juicio, él simplemente lo mira a Judas y le dice: lo que tiene que hacer, ve y hazlo. Pero antes le dice: el que mete la mano en el plato conmigo. Primer siglo no se comía en plato, solamente una fuente de salsa principal en la cena, solamente eso. Y colocaba el pan y le colocaba en la boca al hombre de la estricta confianza.
La conciencia le mostró no tan solo que estaba mal, sino lo llevó a un arrepentimiento que él mismo aceptó Judas, pero en forma parcial, no en total. Porque tira las monedas de plata, pero después se ahorca. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Se acercan a dos hombres de Dios, le dice, bien claro, perezca tú y tu dinero, porque el don de Dios no se compra con dinero. El altísimo rango, estatus o la posición que Dios colocó a esa tercer parte de los ángeles juntamente con su cabeza, es lo que no tan solo perdieron ellos, la dignidad, sino que no aceptaron la justicia. Jesús, siendo indigno de la muerte que llevó, de lo que fue acusado, lo que fue condenado, del falso juicio, no profirió juicio, se cayó la boca como cordero. Fue llevado al matadero. Por eso, ante Dios, nadie va a volver sin que Él nos haya dado a nosotros una oportunidad, pararnos delante del cuándo, después de la muerte. Al salir del cuerpo, cuando morimos, ya no tenemos dominio, nuestra alma no tiene dominio para levantarse, ir, venir, no, tiene que ser conducida. Por eso cuando somos conducidos a la presencia de Dios, el libro de la vida es abierto y cuando se abre ese libro, si nuestro nombre está inscrito nos quedamos, si no, tenemos que descender en un estado de conciencia al infierno. Si está el nombre, nos quedamos allí bajo del altar del Señor. Pero si no está, es el problema. Es cuando comienza un estado donde no tiene fin. Estos días atrás estaba en Buenos Aires. Ya creo que he pasado un mes. Me dice un amigo, estamos en una reunión, hay un hermano que es ortodoxo, él es judío ultra ortodoxo, quiere hablar con vos. Me dice, ¿cómo le va? Buenas noches, en fin. Escuché mucho hablar de usted. Quiero hacerle una sola pregunta, ¿por qué Dios mató a mi hijo? Porque yo daría todo lo que tengo. Le ofrecí todo lo que yo tengo. Pero no me lo devolvió. En ese momento me vino una respuesta diciendo, el día que usted muera y se presente ante el Señor, no va a estar su hijo, su hija, sus padres, sus parientes, sus amigos, no va a estar nadie, usted y Dios. O entra o se va al infierno. Y agachó la cabeza. Se puso a llorar muy amargamente, la esposa también.
Fui a traer agua y le di agua. Y él me dice, usted tiene toda la razón del mundo. No, yo no tengo razón. El que tiene razón es la palabra. Mi hijo hablaba mucho con usted. Yo leí los textos escritos en el WhatsApp, los audios que usted le enviaba. En lo peor de su dolor, usted siempre estaba de madrugada. Y siempre me testificaba de usted. Él creía que Jesús es el Mesías. Dice, ¿puedo hacerle otra pregunta? Le digo, sí, ¿dónde está mi hijo? Y ahí le explico. Entonces me dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Parecía no tan solo un contexto bíblico, sino real. Porque la religión, que es el respetar el sistema implantado por los hombres, no implantado el reino de Dios en el hombre. Cumplo esto, y así. Le digo, Señor, venda todo lo que usted tiene y déselo a los pobres y siga al Señor. Y ahí usted va a entender que va a encontrar paz. Es imposible. ¿Cómo Jesús podría hacerle entender a un hombre piadoso, recto, correcto, según el sistema político de la religión? A no ser decirle, tenés que nacer de nuevo. Tengo un amigo que tiene 1,90 m, el apellido es Streiser, es bien alemán. Y es grandote, dice, vamos a hacer una selfie. Y cuando él levanta el brazo, es una ultra selfie. Que es inmenso. Veníamos de Abu Dhabi para América. Yo sentado en el asiento izquierdo, él en el medio y un turco más alto que él en el otro lado. Yo en la mitad del pecho de él y él la otra mitad. Y él me decía, pastor, me siento bastante cómodo. Como él tomó el remedio para dormir y no le alcanzó para mí. Porque yo no puedo dormir, porque uno se empotra. Porque esos bancos están hechos para personas normales y nosotros que crecimos la congregación y quedamos como una catedral, se torna difícil, usted me entiende bien. Yo me levantaba, iba hasta y son 14 horas. Y después son 12 horas más. Y no había lugar hasta que alguien tuvo misericordia. Cuando rayó el día, me dice, vení, sentate acá conmigo. Y me fui a sentar. Como uno tiene, parece ese don de roncar. Dijo una que la escuché medio a la derecha y dice, menos mal que ya dormimos para que le aguantemos el ronquido de este. Lo volví a encontrar a este señor y le dice al otro, este es el que yo te dije que me dio la respuesta y tal y tal y tal. Así que es usted un placer, sí, un placer, digo, conocerlo, en fin. Quiere decir que si nosotros no aceptamos al Mesías de ustedes, nos vamos al infierno. Le digo, sí, así es de simple, así es de claro.
el que nace de nuevo. Nace del agua, dice Jesús, de un parto normal. En esa época no se hacía cesárea. Que nace del Espíritu es cuando Él busca primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas se le vayan acrecentando. Él se separa, Él se aparta de la hipocresía, del cinismo, de la falsedad. Como recién nacido, busca la leche espiritual no adulterada. Yo lo veía al nenito que la oma le quería dar a la mamá y él no quería. Acá estaba lleno. Cuando crecemos en la gracia y en el conocimiento, lo primero que surge en nosotros es la acción de la conciencia, que es apartarnos de toda especie de mal. Dice Romanos 8:16, que el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quiere decir, el Espíritu Santo a través de la palabra nos dice, esto está mal. ¿Y qué está mal? Dice Pedro 2:1, la primera epístola. Toda malicia. Pues llegando para dar clase en un lugar y una mirándola a la otra le dice así: es una descarada. Yo me acerco y le digo: buenas noches, paz del Señor. Ah, paz del Señor, llegó el hombre de Dios. Pase. Y una sonrisa. Al hacer la invitación, pasó a la que ella le hicieron. Mira esto. Es una descarada. Pasó adelante y lloraba esa mujer. Y empezó a gritar, no a oración, gritaba: Señor, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro. Y todos la miraban porque confesaba en voz viva su pecado. Se acerca a alguien y le dice: baje la voz. No, yo pequé, yo hice lo malo y tengo que decirle al Señor lo que hice de malo. Me admira a David cuando él se agarra del cuerno del altar. No le interesa su estatus político. ¿Se puede decir gloria a Dios, hermanos? No le importa su estatus como un sabio en las Escrituras, como un sadí, como un justo. Acercarse al atrio, entrar por las puertas, colocarse en esa posición para que el pueblo tenga misericordia, para que los profetas tengan misericordia, para que los sacerdotes tengan piedad de él. Le correspondía la muerte, sembró la muerte. La premeditó a la muerte. Dentro de su psicopatía sexual, del desenfreno en el que él había caído, mandó matar para quedarse con la mujer del otro, que no le correspondía. Bajo la dirección de Dios, tuvo compasión de un hombre perdido. Pero la sutileza del trabajo espiritual que Dios hace en nosotros progresivamente es hacer una autólisis del alma, quiere decir matar nuestra alma, porque cuando pecamos estamos matando nuestra alma. La paga del pecado es muerte. La envidia, el celo, la murmuración, el chisme, la crítica y así.
Tocan la puerta en la casa de un hermano y yo estaba ahí. Le digo, sí, ¿está fulano de tal? Le digo, no, nosotros vinimos a ver cómo lo vi de traje, corbata y Biblia en la mano. Digo, de dónde deben ser creyentes, pase, tomen asiento, y se sentaron. Y yo estaba vestido no como ellos. Y llega otro, pero esos tres no me conocían. Y empezaron a hablar mal de quién, de mí, sin conocerme. Y yo sentado ahí escuchándolo a los tipos. Y hablaban, y que esto, y que aquello, y que no sé qué, que no sé cuánto, y que aquello, porque me dijeron, que no sé. Y llega el hermano. Me dice, ya lo atendió el pastor Cortés. Y los tres automáticamente se dieron vuelta. Así que no me dijeron, no, así que vos sos fulano, le digo sí. ¿Y por qué no le dije quién soy yo? Pues no me preguntaron. Y ahí es donde el diablo nos quiere hacer sentar en la silla de la justicia, de la equidad, de la rectitud, de la verdad, y condenarlo a los tres, infragante. Bueno, hermano, nosotros deberíamos venir a preguntarle. No, ya escuché todo lo que ustedes le dijeron y le vamos a mostrar que no es así. Digo, ¿me permiten ir hasta el auto? Me fui al auto, traje y casualmente tenía los títulos para hacerlo reconocer por la Haya. Y le digo, mire, este es el título tal, de tal formación académica, este es el otro, este es el otro, este es el otro. Y se miraban entre ellos. Dice, claro, sí, fíjese, y que no sé qué. Y el otro ya estaba googleando la cuestión porque el Google te dice malas cosas que muchos profetólogos de hoy. Claro, dice, la más sabida, una abogada. Sí, por supuesto. Dice, yo como abogada, yo siempre yo no te pregunté. Hasta que llegó la esposa, el hermano que no tiene pelo en la lengua. Se acerca y dice, ya venía el trío fariseo. Y yo les dije, ¿ya le mostraste, Danielito, los papelitos? ¿Te pidieron los papelitos? Y ahí empezó. Y no paró más. Le digo, no, me dice, yo estoy en mi casa, vos estás en mi casa, vos sos mi amigo, y esto van a saber la verdad. Quien cuando lo maldecía no profería maldición, porque él nunca fue ni será maldito. Y Gálatas nos dice a nosotros que no somos hijos malditos, somos benditos. Y me dice la abogada, ¿y puedo sacar fotocopia? Le digo, no. No, pero yo, no, decile a eso que te dijeron que hable conmigo. Y dice el otro, bueno, vamos a hacer una oración. Y le digo, ¿cómo podés orar después de haber hablado, sin saber, sin conocer, ser connivente de mentira? ¿Qué es la envidia?
Claro, es un sentimiento, pero ¿sentimiento a qué? ¿Y sentimiento de qué? No es por lo que tenemos, sino que lo que no pueden ser lo que Dios nos dio, hacer. De las cosas más marcantes en las Escrituras es cuando el Señor le dice a Moisés, mete tu mano en tu pecho. Se sorprende cuando lo saca leproso. Jeremías se para más todavía, se implanta y dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? El hombre que es recto es como el árbol plantado junto a aguas de reposo, junto a corrientes de agua. El mismo define y dice que el corazón del hombre se relaciona a la perversidad. ¿Qué es perversión? No tiene límites. No escapa. No se centraliza, no se focaliza, no se objetiviza dentro de esos parámetros. Vino una profeta y le dice a una joven, no comas de la miel que comió Sansón de León, porque te va a hacer amargo. Y ella se paró, yo estaba en ese culto, se paró y le dije, ¿quién te crees vos, mugrosa, para decirme esto? Y ya vino una portera y la otra la sacaron a la hermana afuera. Pasaron los meses. Me acerco a visitarla porque la madre me dice, ¿podría verla funar en una pasadita? Y voy a verla y con unos lentes grandes así. Digo, ¿qué tal, nena? ¿Cómo te va? Y bien, me dice, se sacó los lentes, pero esto era morado, acá, aquí abajo, aquí arriba. Dice, pastor, me pega, me castiga, me atormenta. Cada vez es peor. Digo, si hay algo que Dios escucha, le digo, hija, es la oración de un pecador que se arrepiente. Empezamos a orar y a orar y a orar y escuché los pasos de alguien que caminó, que abrió la puerta y cerró fuerte. ¡Brum! Yo no sabía que él estaba al otro lado de la habitación. Pasaron los días y me llama el padre de ella y me dice, salió el que era mi yerno a trabajar y nos vio el semáforo en rojo, vino el camión y le pasó por arriba. Me dice la hija, pastor, yo no sé qué pasó con él esa mañana, pero se levantó, se arrodilló, me pidió perdón. Yo lo perdoné de corazón, oramos juntos. Y dijo él, yo no sé qué es lo que va a hacer Dios conmigo, pero me quiero ir en paz. Y dice Judas, si Dios no perdonó a los ángeles, nos dice Pedro lo mismo, ¿cuánto más a nosotros? Cuando Jesús venga ya va a sonar la trompeta, nos vamos a ir con Él. Los que ya murieron
nos van a preceder, se van a transformar, glorificar, transportar, encontrarse con Él en las nubes. Después nosotros vamos al tribunal de Cristo. Vamos después a casarnos con Él, vamos después a la fiesta y vamos después a volver con Él para Él establecer su reino. Pasado ese reino va a haber la segunda llamada resurrección, donde los impíos, los que murieron sin salvación, se van a parar delante del Señor para prestar cuenta de sus obras, ser juzgados y después ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a entrar, sí, en la renovación de los cielos y la tierra, y nosotros en esa Jerusalén celestial va a ser nuestra habitación eterna aquí en la tierra. No va a haber nunca más ni existencia, ni recuerdo de lo que fuimos antes. Me llama este señor de madrugada y me dice: usted está en el hotel tal, sí. Le digo: estoy en ese hotel. ¿Podemos ir a verlo? Le digo: sí. Un señor alto. Me dice: ¿puedo darle un abrazo? Le digo: sí. Un hombre duro. Tuve un sueño. Y cuando mi hijo subía, yo también subía con él. Me paré delante de un ser tan bonito, tan precioso, tan educado, que él abrió el rollo y le preguntó a mi hijo: ¿cómo es su nombre? Y él dijo: fulano de tal. Y él le dijo: tu nombre está inscrito aquí, entra en el gozo del Señor. Él me preguntó mi nombre y yo le dije: fulano de tal. Y dice: tu nombre no está inscrito. Y pasó todas las veces que tuve empleadas cristianas en mi casa que me hablaron de Jesús, me hablaron de la salvación. Pero la última vez es cuando nos volvimos por última vez con usted. También estaba registrado. Empecé a caer y a caer y a caer y a caer, siendo conducido no por ángeles, sino que cada vez que caía y me metía más profundo, era peor el dolor, la angustia. Quería salir, no podía. Y una voz interna que me decía: esto es por haber rechazado el plan de salvación. Se ha sido extendido. Y cuando me desperté empecé a gritar y mi esposa prendió la luz y dice: ¿qué pasó? Y yo le conté. Me puse a averiguar dónde estaba y me dijeron que, por eso me vine, perdone que lo moleste. Y se arrodilló solo. No ante mí, ante la verdad de la palabra del Señor. Dice: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo hago teshuva, me arrepiento. La mujer dice: yo también. Me abrazó. Me rompió los lentes. Después de calmarse, después de normalizarse, le di agua. Me dice: yo soy un hombre muy rico, pídame lo que quiera. Por haber sido tan bendecido. Le digo: no, el don de Dios
no se compra con dinero. No es a mí que tiene que agradecerme o pagarme. Usted tiene que servir a Dios, temerle a Él y esperar el día que Él lo llame para que usted entre a ver a su hijo bajo del altar del Señor. Donde Él está, lo está esperando. Entre hablar y comentar lo que dice la Biblia, clareó el día. Y me dice, mire, ya salió el sol. Qué linda noche. Diría el sabio en la expresión, qué noche tan clara, qué noche tan profunda. Qué noche tan simple. Incline su rostro, por favor. Gracias, Señor, por haberte conocido, por habernos dado la salvación, por haber recibido tu Santo Espíritu en nosotros, por haber escapado, Señor, de esa condenación.